¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial en este día sábado del mes de noviembre. Hoy cuando estamos a 9 de noviembre del 2018, ¿qué digo? 10 de noviembre del 2018. Estamos con ustedes aquí listos para llevarles un programa más aquí en vivo a través de Facebook Live y el canal Ángel Mensajero, llevando el mensaje, el Evangelio de Jesucristo a través de la predicación. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este día. Déjenme bajarle un poquito por acá y les invitamos para que se queden hasta el final de nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy bueno, muy importante para la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? En especial de aquellos que nos llamamos discípulos de Jesús, aquellos que creemos en Jesús como el Mesías, como el Redentor del mundo, como el Dios Todopoderoso. Es muy importante realmente conocer qué es lo que Dios hará en los próximos días o en los próximos años. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero con seguridad de que lo que Dios, lo que Jesús dijo que sucedería en los últimos días, habrá de suceder. Y ya están sucediendo. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo entero, que lastimosamente, pues tenemos que decirlo, están pasando y lastimosamente hay un resultado trágico de personas que pierden la vida, de acontecimientos en la naturaleza, en la sociedad y en sí en muchos sectores de la vida cotidiana. Ahorita pues nos enteramos que California sigue ardiendo. Teníamos algunas imágenes por ahí, pero no decidimos realmente no proyectarlas porque realmente son imágenes bastante duras, bastante dramáticas. Ya mucha gente ha perdido la vida
Cerca de 150,000 personas han sido movilizadas porque los incendios son incontrolables. Hemos dicho acá en este programa que los juicios de Dios están cayendo ya sobre la tierra, ya sea en forma de enfermedades, ya sea en situaciones que tienen que ver con el clima, con el comportamiento del mar. La naturaleza en sí se encuentra convulsionada por situaciones que a veces nosotros desconocemos, pero que sí podemos tener de repente alguna idea el por qué suceden tantas situaciones. Y por supuesto nosotros como cristianos conocemos y sabemos que las cosas que están pasando en el mundo, la desestabilidad en la humanidad, el comportamiento del medio ambiente, del clima, la política, la religión, vemos en todos estos campos manifestaciones tremendas, señales muy claras de que el mundo está yendo para a un sector sin salida. Va a llegar un momento que va a explotar. La sociedad va a explotar, el mundo va a explotar, algo va a suceder. Y los gobernantes y las personas entendidas, los estudiosos, están muy preocupados por cómo se comporta en sí la sociedad, las sociedades de este mundo, las religiones, las regiones del mundo. Hay lugares que suceden cosas extraordinarias que nunca las hemos visto, ¿verdad? Hay enfermedades que surgen de la nada, que se convierten en epidemias y que pone a correr a los entes encargados de la salud. Algunas se controlan, algunas todavía no se han controlado, pero lo cierto, saben, queremos decirlo, muchos de estos eventos son provocados. Y lo vamos a decir, no sé si será por primera vez. El mundo está gobernado por una élite. El mundo está gobernado por un grupo de personas poderosas, donde nos dan líneas de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos, por ejemplo, comer. Nos dan línea en la religión, en la política, en la economía, en los negocios. Claro, todo eso cubre lo que es la economía. En nuestro quehacer diario nos están dando pauta. Nosotros a veces no nos damos cuenta de ello, pero cuando medio abrimos los ojos nos vamos a dar cuenta que nos quieren imponer muchas cosas. Los gobiernos en sí de las naciones, usted ve la gran corrupción de los gobiernos de las naciones. Parte de ello son planes que se han desarrollado previamente para llevar a la sociedad al punto de la locura, al punto de la desesperación. Y todo ello culmina en un plan, por decirlo así, satánico, de querer matarnos, básicamente. Si usted se ve en la alimentación, por ejemplo, en la palabra de Dios es la luz por la cual nosotros debemos dejarnos guiar. La palabra de Dios claramente nos dice qué comer, nos dice cómo debemos adorar, nos dice cómo nosotros debemos de caminar en esta vida. Pero lastimosamente el diablo también tiene sus planes y crea sus propios métodos de subsistencia, ¿no? Hoy en día nos han envenenado totalmente, nos han envenenado el agua, nos han envenenado los alimentos, nos están envenenando el aire, las tierras ya no producen. O fíjese usted en sus tierras. Haga una comparación de estos tiempos con los tiempos de antes.
Ya las tierras no producen. ¿Por qué? Porque nos enseñaron primero de que para cultivar nosotros necesitamos utilizar, por ejemplo, fertilizantes. Que para sobrevivir, si los padres, la familia, para crear a nuestros hijos, para hacerlos crecer, tenemos que inyectarnos, tenemos que beber esto, que lo otro. Cuando la palabra de Dios no usa nada de eso, no nos recomienda absolutamente nada que tenemos de vacunarnos. Mire, han creado epidemias. De todos es conocido. Muchas de las epidemias que hoy vemos en día de las enfermedades fueron creadas con el propósito de enfermar a la humanidad. Y cuando la persona está enferma, mis queridos amigos, cuando la persona esté enferma puede hacer muchas cosas. Su espiritualidad se siente debilitada. Y eso lo conduce a tomar decisiones en contra de su vida, en contra de su felicidad y en contra de Dios. Así es que están pasando y van a pasar cosas extraordinarias. La Biblia nos habla de la manifestación, por ejemplo, del anticristo, que no es más que el diablo, Satanás. Lo que nosotros estamos viendo ahorita no es nada. Las cosas peores y las mejores, hay que decirlo así también, están en el futuro y en el futuro cercano. El futuro cercano. Mis queridos amigos, estamos viviendo en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin pueden pasar muchas cosas. Es por eso que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús el Mesías, de Yeshua, necesitamos urgentemente tener la protección de Dios. Lastimosamente muchas personas no la buscan y quieren sobrevivir y quieren vivir en esta vida con sus propios esfuerzos, con su propio trabajo, con su propia religión, con sus propios métodos de su supervivencia. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que Dios envió a su Hijo a todo aquella persona que nació sobre la faz de la tierra. Lo envió para dar vida y vida en abundancia, porque Jesús, dice la palabra de Dios, que es el camino, es la verdad que nosotros necesitamos conocer y también Él es la vida. De esa forma, Dios nos mandó a través de Jesús el estilo, la forma de vida como Él quiere que nosotros vivamos. Pero hemos ignorado todos los consejos de Dios. Es una lástima. Hemos ignorado el consejo de Dios y por eso estamos como estamos. Por eso nosotros estamos como estamos. De paso, yo me puse un poquito de dieta porque empezamos a agarrar un poquito de peso y encontramos ahí una buena receta natural. Todo se puede lograr. En menos de 3 semanas bajamos 10 libras. ¿No? Me miro un poquito menos cachetón y un poquito menos la barriguita. De hecho, no éramos tan gordos así, ¿verdad? Porque tratamos de mantener la línea. Pero hay formas que Dios ha dejado para que nosotros nos curemos y nos sanemos. Si a alguien le interesa, yo puedo compartir con ustedes. Es simple, una receta simple. Vinagre y limoncito y una dieta balanceada de vegetales y semillas naturales. Saben que al final del tiempo, esa es la receta, ese es el alimento que Dios nos ha aconsejado. Las semillas, las frutas. Mire, cuando venga la crisis mundial, todos aquellos que vivimos en las grandes ciudades, vamos a sufrir o van a sufrir. Al menos yo tengo el deseo de algún día irme para allá al campo, no sé, vivir en algún lugar donde yo pueda sembrar y cosechar árboles, ¿no? Pero saben, la mayor cantidad de personas en el mundo viven en las ciudades. Usted puede ver las encuestas, los estudios, y saben una cosa, el plan de vivir en las ciudades no era la idea original de Dios. De ninguna manera. De hecho, hemos estudiado también anteriormente que los que decidieron vivir en las ciudades eran aquellos
que rechazaban el consejo de Dios, los opositores, los rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Ellos fueron los primeros que crearon las grandes ciudades. Porque ¿qué pasa? En las ciudades el enemigo tiene mejor control de las personas. En las ciudades se desarrolla el ambiente más propicio para desarrollar la corrupción en todas las áreas de la vida. Allí se puede desarrollar la droga, ahí se puede desarrollar la prostitución, ahí se puede desarrollar el ladronismo, se puede desarrollar la mentira, se puede desarrollar la enfermedad, se puede aumentar el robo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no pasa en las ciudades, mis queridos amigos? La corrupción. Al diablo le interesa que las personas vivan en la ciudad. ¿Sabe? Porque un día, y como les decía en un principio, nos están controlando todo. Mire, aunque usted tenga dinero, pero si usted no encuentra productos, por ejemplo, en un supermercado, se muere de hambre, aunque vive en la ciudad. Imagínense que hoy en día los supermercados digan, no se vende más comida. ¿A dónde usted va a conseguir comida para alimentar sus 3, 4 hijos? Se va a morir de hambre aunque viva en una casa bonita. Aunque viva en una casa de oro, igual como decía la canción allá de uno de los grupos famosos, va a ser su prisión. Hay que pensarlo porque hay cosas que pueden suceder y van a suceder y ya están sucediendo. Por eso nosotros los que vivimos en las ciudades, el plan de Dios nunca ha cambiado. Dice la palabra de Dios que Dios nunca cambia y lo que dijo, lo dijo para siempre. Hay principios en los que Dios nunca va a cambiar y el día de hoy vamos a ver. Saben, para todo esto tiene la solución, el Señor tiene la solución. En Apocalipsis 7 nos habla de que Dios está preparando un sello. Lamentablemente, hoy en nuestras iglesias, sea cual sea, no se habla mucho de algunos temas tan importantes como por ejemplo el santuario celestial, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la salud. Saben, hay personas que creen que la salud no tiene nada que ver con el cristianismo. Por supuesto que está muy ligado y muy estrechamente ligado. Saben, nosotros no podemos pretender ser felices de haber conocido a Jesús si estamos enfermos. Usted no puede ir sosteniéndose la barriga e ir a predicar a una persona. Porque sinceramente el ejemplo que usted está dando, y de hecho el Evangelio dice que será predicado por testimonio. Imagínense, ¿qué testimonio vamos a dar cuando vamos deteniéndonos los cachetes porque nos duele la muela? Porque se nos ha picado, no la hemos cuidado y se nos ha dañado. ¿Cómo vamos a ir a dar testimonio, predicar de la palabra de Dios si nos duele la cabeza? Oiga, si nos duele la barriga, padecemos del corazón, tenemos alto colesterol, etcétera, etcétera, y nos enfermamos, la diabetes, el cáncer. Definitivamente, Dios está interesado en la salud y dice que Juan nos habla que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y habla de la salud también. Amados, yo quiero que tú tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Pero el diablo sabe muy bien por dónde atacarnos y entonces él inventa toda clase de comidas chatarras, jugos, sodas, licores, etcétera, etcétera, y está envenenando, literalmente el mundo está envenenando y nosotros colaborando como buenos corderitos con los planes de Satanás. ¿Y qué pasa con la voz de Dios? ¿Qué pasa con los principios de Dios? Nos hemos olvidado. Hoy vamos a hablar de que Dios tiene un sello. Apocalipsis 7 nos habla de un sello que Dios quiere poner. De hecho, en su Biblia, usted va a encontrar un subtítulo que no es parte de en sí de los escritos de la Biblia,
Pero nos dice el sellamiento. ¿Alguna vez usted como cristiano ha estudiado el sellamiento? ¿Qué es el sellamiento? Yo sé que muchos de nosotros venimos del campo, ¿no? Donde hay vaquitas, donde hay toritos, donde hay burritos, caballos y una serie de animalitos, ¿no? Donde les ponemos lo que se le llama el fierro, ¿no? O el hierro. Yo creo que es hierro, ¿verdad? Porque viene de hierro, es un hierro caliente. Y marcamos a los animales, en este caso, por ejemplo, cuando nace un becerrito, un ternerito, no sé cómo le llamarán por ahí, la cría de una vaca, y cuando ya pasan los 8 o un año, nosotros queremos ponerle el fierro o el hierro para que de esa forma ese animal quede registrado como que nos pertenece. De igual forma, Dios hoy en día está muy interesado y por eso ha decidido implementar una especie de sellamiento, ¿verdad? De sellamiento, y de hecho, ahí aparece en el capítulo 7 está el sellamiento de Dios. Usted lo puede ver. Y vamos a leerlo por mientras ahorita hacemos unos arreglos acá en lo que es nuestro sistema. Ya estamos de nuevo. Mire, aquí tenemos en Apocalipsis 7, versículo 3, dice: diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hoy vamos a hablar del sello de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es el sello de Dios? Bueno, vamos a hablar el día de hoy porque se ha manejado en el campo, en los cristianos, de que el sello de Dios, por ejemplo, es el Espíritu de Dios. Y citando Efesios, hay una cita de hecho que habla del sello de Dios. Pero a veces nosotros somos malos leedores y realmente interpretamos la palabra de Dios erróneamente. Pero el día de hoy vamos a tratar de dar una respuesta bíblica utilizando únicamente el método que nos ayuda y que nos sirve, y es la comparación de texto con texto. Vamos a estar iniciando más o menos en unos minutos. Antes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que están allí en nuestra sintonía. Y les pedimos, por favor, que compartan este link, compartan nuestra transmisión con todos sus contactos, valga la redundancia, y vamos a estar muy agradecidos. Yo sé que Dios les va a bendecir. Vamos a pedir a Dios para que les bendiga a cada uno de ustedes, porque de esa forma ustedes están contribuyendo con el esparcimiento, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así es que hoy vamos a estar hablando del sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Usted puede escribirnos, ojalá que yo pueda ver, les digo, a veces tengo problemas porque, no sé, algo pasa que los textos no los veo inmediatamente, pero yo veo acá, estoy monitoreando la señal a través de mi celular. Aquí lo puedo ver, mire. Ahí me estoy viendo. Entonces puedo ver acá lo que me escriben. Espero que así sea, ¿verdad? Sí, ya veo algunas personas conectadas por ahí. Así es que les agradecemos infinitamente y vamos a entrar de lleno con este estudio. ¿Qué es el sello de Dios? Una buena pregunta, porque saben, Dios va a utilizar ese sello para sellar a sus hijos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y santificado sea tu nombre. Señor, en este día le damos gracias porque nos ha permitido estar en pie, despertarnos y estar con vida. El hermoso don que usted nos ha dado. Queremos aprovecharlo, Señor, para honrarle y glorificar su nombre. Pero en esta hora queremos escudriñar y estudiar su palabra. Le pedimos que la influencia de su Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entender su verdad. Se lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, agarren sus espadas porque nos vamos a la guerra. Y aquí tengo la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Algunos pues critican la Biblia como un libro lleno de errores. Yo no les voy a decir que no, la Biblia tiene errores, tiene malas traducciones.
Pero saben una cosa, Dios se ha encargado de que sus principios no sean borrados ni eliminados. Así que pónganle que le pongan o le quiten, de una u otra forma los principios de Dios van a ser lo suficientemente visibles como para que nosotros, sus hijos sinceros que buscamos hacer su voluntad, los podamos observar y los podamos ver. Váyanse a Apocalipsis en el versículo 3. Pero bueno, vamos a leer mejor Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 hasta el versículo 4 vamos a leer. Dice, y después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Bueno, yo creo que al principio Apocalipsis nos manda a que leamos otros textos, porque nos dice después, y nosotros tenemos que buscar el contexto, ¿cierto? Tenemos que irnos al contexto para ver de qué se trata el contexto. Pero bueno, dice, después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de la tierra. Entendamos que vientos en la tierra y la palabra de Dios no lo vamos a explicar el día de hoy, pero significan las diferentes peligros que la tierra está pasando, las guerras, las convulsiones sociales, las situaciones de la naturaleza. Dios está controlando para que no haya un estallido mortífero. Dios los está controlando a través de sus ángeles. Dice 4 ángeles. Cuando nosotros mencionamos o escuchamos la palabra 4, no necesariamente son 4 ángeles. Cuando estudiamos, por ejemplo, numerología en la Biblia, nos damos cuenta que 4 significa totalidad. Cuando decimos los 4 puntos cardinales de la tierra, nos estamos refiriendo a toda la tierra. Obviamente Dios no sé cuántos ángeles está utilizando, pero está utilizando muchos ángeles para librarnos de el enemigo y librarnos de que, de que no nos hagan daño. Están deteniendo los vientos, está deteniendo en otras palabras, deteniendo el peligro para que esta tierra no sea destruida y también sus hijos, porque están sin el sello de Dios. Oiga bien, dice, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi, dice, otro ángel que subía de donde nace el sol. Aquí hay mucho que interpretar, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que queremos, y es el sello de Dios. Pero este cuarto ángel, este otro ángel, dice que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. O sea, que esos vientos que iban a dañar, dice, ese daño que venía sobre la tierra estaban dirigidos no a los árboles, oiga bien, ni a la tierra, ni al mar, sino a los hijos, a los hombres, a las personas. De ahí que se torna interesante este estudio. Bien. No tengo Biblia, solo escucho. Dice, está bien, excelente, no hay ningún problema, María. Usted puede escuchar porque vamos a leer acá. Entonces, hoy nos estamos concentrando, ¿qué es el sello de Dios? Y bueno, usted me puede decir, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a leer detenidamente, porque hoy en día he escuchado esa misma posición de muchos cristianos, y no me tache de herejía tan prontamente, mis queridos amigos, porque vamos a descubrir algo interesante el día de hoy. Hoy vamos a descubrir algo muy interesante que nos va a dejar realmente con un sabor muy bueno,
y nos va a llenar el corazón. Por ejemplo, normalmente nosotros utilizamos Efesios 4:30, donde dice, y no contristéis al Espíritu Santo, el Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, es interesante, pero ahí no dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Tiene que ver con el sello de Dios, por supuesto. Escucha y lea bien. El verso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Oiga bien, cuando yo digo con, yo le estoy diciendo, déjeme utilizar aquí algo. Aquí vamos a utilizarlo. Yo tengo acá un CD Burn. Bueno. Déjeme sacar este asunto que tengo aquí, porque quiero mostrar un ejemplo de lo que quiero decir. Mire, no es lo mismo decir, yo tengo aquí un CD quemador portable. Esta es la cajita, yo meto el CD aquí y está lleno de polvo, mire. Qué bárbaro, tengo que hacer una limpieza acá en mi estudio. Necesito que alguien me ayude. Bueno, no es lo mismo que yo diga, este es el quemador. Este cablecito es el quemador de CD. Que decir, este es el quemador del CD. Este es el CD Burn. La caja. Espérate, pero la caja no quema. Lo que quema es un rayo láser que tiene adentro. Entonces, en Efesios, ojalá que valga este ejemplo, ¿verdad? Que me salió así como de la nada, ¿no? No es lo mismo decir que no contristemos al Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo, o sea, a través del Espíritu Santo, Dios implanta su sello. ¿Me estoy dando a entender? Hacíamos mención anteriormente del hierro, ¿se acuerda del fierro? ¿Es el fierro un sello? Sí y no. Porque también nosotros debemos de considerar que el fierro o el hierro va a dejar una marca, el cual también es sello, es parte del sello. De igual forma, estamos allí, pero quiero explicarlo más adelantito, ¿ok? Dios dice que está muy interesado en sellar a su pueblo en los últimos días. Lastimosamente yo no escucho temas que tengan que ver con el sellamiento de Dios. Y a veces nosotros he escuchado mucho el espíritu, la fiesta y el grito el grito y la exageración, y pensamos que estamos sellados porque nos tiramos al suelo o pegamos el grito, etcétera, etcétera. No, mis queridos hermanos, estamos malinterpretando, y el día de hoy con la palabra de Dios vamos a ver qué es el sello de Dios. En este momento nos estamos dando cuenta de algo muy interesante, que Dios utiliza el Espíritu Santo para poner su sello. Ahora vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo pone en la mente y el corazón de las personas. Pero quiero decirles una cosa muy interesante. Nosotros, ¿se acuerda de la palabrita que vimos anteriormente? Cuando empezó el capítulo 7, en el versículo 1 dice, y después de estas cosas vi 4 ángeles. Después, yo quiero llevarlos a ubicar, porque aquí nos da una ubicación, por decirlo así, ¿no? Cuando Dios iba a empezar a sellar a su pueblo, cuando estos 4 ángeles iban a sellar a su pueblo. Porque dice, y después de esto, o sea, después de eso, que no sé qué es, pero que ahorita lo vamos a averiguar, iban a venir 4 ángeles. ¿Cuándo es? ¿Será que nosotros podemos saber realmente algunos datos precisos que Dios aparentemente nos esconde en la palabra, como en el caso del sellamiento, cuando estos 3 o 4 ángeles van a empezar el sellamiento? Claro que sí. Entonces vamos a ver qué es eso, que después de eso, valga la redundancia, iban a venir estos ángeles, estos 4 ángeles a sellar. Para eso tenemos que irnos al capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 6 y nos vamos a ver que Apocalipsis 6, ¿qué dice el título?
Cuando usted se va a Apocalipsis 6, se encuentra con los sellos. Y uno de los últimos sellos, antes de entrar al capítulo 7, que aparece es el sexto sello. Curiosamente, después del sexto sello, tendría que venir el séptimo sello. Pero el séptimo sello no viene sino hasta el capítulo 7 de Apocalipsis y antes de haber pasado muchas cosas. Pero mire qué interesante. Cuando nos vamos al versículo 12 del capítulo 6, dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y de aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es suscitada por un fuerte viento. Y el versículo 14, ponga atención lo que dice: y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra y los magistrados, y los ricos y los capitanes, y los poderosos y todo siervo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, por el gran día de su ira, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenernos en pie? Y ahora, cuando leemos el capítulo 7 de Apocalipsis, nos narra la misma escena, o por lo menos casi la misma escena, nada más que en vez de la venida de Dios que aparece en el versículo 14 de Apocalipsis 6, aparecen el sellamiento. Qué interesante. Quiero decirles algo muy importante también, que en algunas de estas profecías que acabo de mencionar ya se cumplieron. Por ejemplo, la caída de las estrellas, el gran terremoto, fueron acontecimientos que ya sucedieron. Y usted dice: ¿pero cómo? Oh, mis queridos hermanos, por eso es muy importante que nosotros leamos las noticias, leamos la historia. Mire, el cristiano que no lee la historia, que no ve las noticias, no digo las novelas, las noticias, los acontecimientos que se están dando, va a ser sorprendido. Va a ser sorprendido como el ladrón que llega a su casa, si dice la palabra de Dios. La venida de Dios va a ser como ladrón en la noche. ¿Saben por qué? Porque Dios ha dejado las señales, ya sea de la naturaleza como de la sociedad, para decirnos cuán pronta está su venida. Y en este caso yo quiero decirle, mis queridos amigos, que tenemos una gran profecía que nosotros no le hemos puesto atención. Por ejemplo, yo quiero mencionarle, déjeme buscar más acá en mis anotaciones, esos acontecimientos que pasaron. Pasaron grandes acontecimientos en el mundo. A veces nosotros realmente no nos enteramos, como les dije, porque no leemos, no estudiamos la palabra de Dios, pero ya pasaron. En el año de 1755 pasaron cosas extraordinarias. Se dio un terremoto impresionante en Lisboa. Usted puede irse a Wikipedia y poner el terremoto de Lisboa, ponga así y se va a dar cuenta que como ese terremoto no se volvió a repetir uno en los años que han transcurrido. Y usted me va a decir: bueno, pero si pasó uno allá en Haití hace unos años y murieron más de 300,000 personas, es cierto, hermanos. Pero saben, ese terremoto fue más o menos local. Pero el terremoto de Lisboa, si usted va allí a la internet y pone el terremoto de Lisboa, se va a dar cuenta que ese acontecimiento fue extraordinario.
se dio el 1 de noviembre de 1755 y fue cuando se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado en la historia hasta este momento, porque se sintió en toda Europa, el norte de África y en América. Pero saben, Marcos o Lucas 21-25 hablaba de esta profecía. Dice Lucas 21-25, Jesús dijo, habrá señales en el sol, hablando de antes de la venida de Cristo. Porque acuérdese que en Apocalipsis 6-14, cuando se enrolla el cielo, eso significa que Cristo viene. Pero antes hablaba de acontecimientos, dice, y las estrellas del cielo, en el versículo 13, cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando le es sacudida por un fuerte viento. También Lucas, oiga lo que dice, narrando esta misma experiencia, Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. De igual forma, Marcos 13:24 se hace eco o menciona también esta misma profecía, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, oiga, nos suma otro elemento importante. Después de aquella tribulación. Mire, hermano, por eso les digo, es importante nosotros estudiar la historia, pero ya hubo una gran persecución. No voy a entrar muy dentro de este tema, pero usted puede ocultar la gran persecución de los mártires. Miles y miles de personas murieron por la autoridad de uno de los sistemas religiosos más grandes del mundo. De paso, uno de sus líderes, o dos de sus últimos líderes, han pedido perdón por la masacre que había sobre los cristianos por la persecución. ¿Saben una cosa impresionante? Después de esta grande persecución, la Biblia nos hablaba de 1260 años de persecución. Decía que al final de los 1260 años, las estrellas, y es una profecía de Daniel, la luna y el sol iban a mostrar unas señales interesantes. El sol se iba a ocultar, iba a haber oscuridad, las estrellas iban a caer impresionante y la luna se iba a ocultar. ¿Saben? Curiosamente, no curiosamente, verdaderamente, después de esa gran persecución que hubo por cientos de años, ocurrieron estas señales. Y en el 1 de noviembre de 1755 ocurrió esa primera señal, el terremoto de Lisboa. Seguidamente, el 19 de mayo de 1780 ocurrió o se cumplió la profecía del oscurecimiento del sol. En 1780 y seguidamente en 1833, precisamente el 13 de octubre, que ya pasó el mes de octubre, ¿no? Se cumplió un buen tiempo desde entonces, dice la profecía de la caída que se iba a ver como lluvia. Y saben, ciertamente sucedió. Usted váyase a la historia y usted va a ver que estos acontecimientos son renombrados, son mencionados, porque no se pueden ignorar. Entonces nos decía la profecía que después de la gran persecución iba a venir lo que era el gran terremoto, iba a venir el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas. Después de eso iba a venir la venida de Cristo. Eso es lo que nos dice. Veamos acá en Apocalipsis 6. Dice Apocalipsis 6, 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y después dice el versículo 14. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado. O sea, hablando de la venida de Cristo. Yo les pregunto, ¿Cristo ya vino? No, por supuesto que no. Entonces, cuando abrimos nuestra mente decimos, bueno, el versículo 13 y el 14, en el versículo 13 y el 14 hay un espacio de tiempo que no sé de cuánto es, pero lo cierto es que después de que ocurrieron estas señales y la venida de Cristo, hay un tiempo. Y en ese tiempo tuvo que haber ocurrido algo. ¿Qué pasó allí? Bueno, allí es donde cabe perfectamente Apocalipsis 7.
cuando dice, y después de estas cosas, ¿después de qué? De la caída de las estrellas, porque la venida de Cristo aún no se ha suscitado, ¿correcto? ¿Me entienden? Entonces, y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿qué pasó? Después de la caída, después del terremoto y el oscurecimiento del sol y de la luna, iba a venir lo que se le llama el sellamiento. Me estoy dando a entender. Estamos hablando bíblicamente, mis queridos. Estamos hablando bíblicamente. No me estoy inventando nada ni recurriendo a otra literatura que no sea la palabra de Dios. Ahí dice que lo que iba a venir después de la caída y de estos eventos de la naturaleza iba a venir el sellamiento. ¿Por qué? Porque el versículo 14 me está hablando de la venida de Cristo. Y Cristo no ha venido. No podemos decir que Cristo es el después que aparece al inicio del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Me estoy dando a entender? Es por eso que el día de hoy quiero hablarte de cuál es el sello de Dios. Porque hoy en día Dios está poniendo su sello en sus hijos. Dice en la frente de sus hijos. Y hoy quiero mencionarles ya en la recta final de esta presentación. Si usted tiene alguna duda, por favor, contácteme. Por favor, mándenos un texto y nosotros con mucho gusto y con todo el cariño del mundo vamos a contestarle de alguna u otra forma. Vamos a tratar de darle respuesta a sus preguntas, ¿ok? Magnífico. Y para eso pues le agradecemos. Comparta nuestra transmisión porque aún el tema no se ha terminado y se está poniendo interesante, ¿no les parece? Ok. ¿Cuál es el propósito de Dios al querer sellarnos antes de que Cristo venga? Bueno, queremos decir que el sellamiento o el sello de Dios es tanto como es un proceso, pero también es un acontecimiento literal, instantáneo o un hecho puntual. O sea, que hay un momento determinado en la historia donde Dios envía a sus ángeles y sellan a sus hijos. Pero también es un proceso, como lo hemos visto, que inició despuesito de que hubieron estas señales en el cielo, el gran terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas cuando se miraron de una forma. No podemos estudiar eso. Algún día nosotros vamos a estudiar estos eventos, que es una profecía fascinante e importante. Entonces, apenas sucedieron estos acontecimientos de Apocalipsis 6:13, inmediatamente empezó lo que se llama el sellamiento de Dios. Y usted me dice, ¿pero cómo? Pues le estamos diciendo. Tenemos que entender este asunto. Entonces, dice, lo que venimos hablando es que Dios está preparando o ha preparado un sello para sellar a sus hijos por diferentes situaciones. El sello de Dios tiene una obra importantísima que desarrollar y ustedes lo van a entender. Primero Dios quiere protegernos con su sello. ¿Se acuerda? Cuando usted tenía un animalito y lo quiere agarrar, lo quiere hacer suyo. También denota pertenencia. De igual forma, el sello de Dios significa perfección. ¿Se acuerda? Curiosamente se me viene a la mente en este preciso momento cuando Satanás estaba en el cielo y la palabra le dice en Ezequiel que tú eras el sello de la perfección. Claro, cuando nosotros tenemos el sello de Dios somos perfectos como Dios y Satanás era perfecto. ¿Pero qué pasó? Se transformó en Satanás. Lucifer era perfecto. No, yo estaba diciendo, Satanás no era perfecto. Lucifer era perfecto. Pero se convirtió en Satanás. Entonces, el sello de Dios trae perfección. En 2 Timoteo 2:19 dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Tienes que apartarte, porque si tú no te apartas de la iniquidad, del pecado, jamás, óyeme bien, jamás tú podrás obtener el sello de Dios. Nunca. No puede Dios, aunque Él quiera, no puede. Pero ¿saben una cosa, mis queridos amigos?
aunque nosotros somos pecadores, somos malos y somos indignos y hay pecaminosidad en nuestras vidas, ¿saben una cosa? No me vayan a castigar por eso. Aún así, tenemos el sello de Dios. Pero por eso viene un ángel, de hecho ese ángel de esos 4 ángeles de Apocalipsis 7 están en el futuro. Por eso les decía que el proceso que el sello es un proceso, pero también es un hecho puntual. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es un sello? Yo les hablaba hace unos minutos, hace unos instantes, que el sello de Dios puede ser un instrumento. Yo les citaba este aparatito que es un quemador, ¿no? Entonces usted, este es un quemador, este es un quemador. Usted me dice, ¿este cable es el quemador? No, el quemador es este. Pero este quemador no funciona sin el cablecito. Entonces la palabra de Dios nos dice en Efesios, escuche bien, Efesios 1:13, vamos a leer, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Oiga, la cita no dice que el Espíritu Santo es en sí 100% el sello de Dios, sino que con el Espíritu Santo, fuimos sellados. Y lo vamos a comprobar porque te dice, tú estás exagerando, hermano. Óigame, el instrumento o el medio que Dios utiliza para sellar a sus hijos es la persona del Espíritu Santo. Escuche Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una vez que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿qué cosas implanta o coloca Dios en la vida del creyente? Bueno, primeramente nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Eso nos dice Juan 16:7. Segundo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 17:17. También podemos encontrar algo de eso en Romanos 10:4. Él os hará saber todas las cosas antes que sucedan. O sea, nos da el espíritu de la profecía. Es impresionante. De eso nos habla 1 Corintios 2:14. También el Espíritu Santo nos ayuda a recordar los versículos bíblicos que hemos aprendido, según Juan 14:26. O sea, y la profecía está clara. Dice que el Espíritu Santo, cuando nos lleven entre los gobernadores, entre los jueces injustos, para dar testimonio de nuestra fe, dice que el Espíritu Santo nos hará recordar todo lo que hemos estudiado. Pero si no hemos estudiado, mis queridos amigos, difícilmente nos hará recordar el Espíritu de Dios. Ok. Seguidamente, el Espíritu de Dios nos capacita para poder proclamar la palabra de Dios. Mire, el hecho de que yo esté predicando acá, de repente yo tengo algunos talentos que son dados por el Espíritu de Dios. Pero normalmente, y con seguridad se los digo, es el Espíritu de Dios que pone en nuestros corazones el deseo de compartir la palabra de Dios. Porque ¿quién éramos nosotros? Pablo lo decía. Éramos nadie. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, somos algo o somos alguien. Somos hijos de Dios. Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que hacemos. Hermanos, cuando usted ve cómo los medios de comunicación se están expandiendo en el mundo, y hoy en día yo puedo estar hablando aquí, me pueden estar escuchando ya en China, en Sudáfrica, en Rusia, en España, como también en Sudamérica. ¿Por qué?
Porque esta profecía se va a cumplir y será predicado el Evangelio de Jesucristo y luego vendrá el fin. Pero hoy estamos hablando del sello de Dios. Dice, el Espíritu Santo también hace otra cosa. Yo puse 7, pueden haber muchos más. Coloca el sello de Dios, el sello del Dios viviente para el día de nuestra redención. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que sella el Espíritu Santo en nosotros? Y acuérdense que Efesios nos está hablando que el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios utiliza para implantar su sello en el corazón de las personas y también en la mente de las personas. Pero ahora vamos a descubrir qué es lo que el Espíritu Santo, que se llama el sello de Dios, el medio por el cual Dios pone su sello, qué es lo que utiliza el Espíritu Santo para sellar en la mente o en el corazón de los creyentes. Vamos a ver a continuación. Váyase a Isaías 8:16. El tema es mucho más amplio, nada más lo estamos acortando porque sinceramente no nos ajustaría el tiempo y solo tenemos que media hora para predicarles, media hora a 35 minutos. Isaías 8:16 tiene un texto importantísimo. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Lo que Dios quiere sellar en sus discípulos, óigase bien, y esto a veces va a caer como un balde de agua fría y de repente alguien me va a decir, no, tú estás sacando el texto de su contexto. No, escuche bien y lo vamos a comprobar con Hebreos 10:5. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Andábamos buscando qué es lo que el Espíritu Santo sella en sus discípulos. ¿Y qué nos dice Isaías? ¿Qué es? La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, tú me puedes, no, pero ya no podemos matar el corderito que será parte de la ley de Dios. No, eso ya pasó, mis queridos hermanos. La ley de Dios que hoy nosotros debemos de observar está en Éxodo 20. Son conocidos como los 10 mandamientos. La única parte de la palabra de Dios que Dios utilizó, dice su dedo. Oiga bien, o sea, es el único lugar en la palabra de Dios donde Dios lo escribió. No necesitó a nadie más. Él agarró su dedo y saben, curiosamente, no curiosamente, lo digo por decirlo, solo es una expresión. Cuando nosotros estudiamos qué representa el dedo de Dios, ¿saben qué es el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. O sea que Dios utilizó el Espíritu Santo para escribir en esas 2 tablas de piedra en el Sinaí y dársela a Moisés. Es impresionante. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios utiliza también ya en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo para poner su ley, la ley de Dios en nuestros corazones. Mire lo que dice Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo. Oiga bien, ¿quién es el testigo? El Espíritu Santo es el que da testimonio de esto. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con aquellos después de aquellos días, o este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Oiga bien, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿qué es lo que escribe el Espíritu Santo en nuestros corazones? La ley de Dios. ¿Saben por qué? Mire lo que dice Salmos. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David se gozaba al saber que tenía la ley de Dios, porque ¿saben qué? ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Yo les decía en un principio que Dios no hizo excepción para escribir su ley, la escribió en todos. Todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón, porque Dios no hace excepción de personas. Decía David en Salmos 19:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación.
todo el día paso meditando en la ley de Dios. Ya les voy a decir por qué David meditaba en la ley de Dios. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, tu ley es lo más importante para mí. ¿Saben una cosa, mis queridos amigos? La ley representa el carácter de Dios. Y si Dios puso la ley en tu corazón, ¿quién eres tú para decir que no hay ley? Es más, mira, si tú no matas, si tú no fornicas, si tú no mientes, si tú no tienes dioses ajenos, si tú no codicias, si tú no haces todas esas cosas, ¿sabes por qué es? No es porque tú dices yo no quiero, es porque Dios ha escrito una ley en tu corazón y en eso se basan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Y por eso Jesús dijo en el Nuevo Testamento, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. Oye, hermano, ¿cuántos mentirosos sabemos el día de hoy? Porque hoy el cristianismo casi en totalidad dice que la ley quedó abolida en la cruz. Óigame, eso no está más lejos de la realidad. O sea, es una mentira vil del demonio decir que la ley de Dios, que los mandamientos fueron abolidos. Cuando yo le pregunto a usted, y vuelvo a repetir, ¿usted mata? ¿Usted miente? ¿El cristiano miente? ¿Es lícito fornicar? ¿Es lícito robar, tener dioses, adorar a ídolos? Y él le va a decir, no se puede hacer eso. Pero ¿saben una cosa? Decía la palabra de Dios que si nosotros una tilde, una jota fallamos de la ley de Dios, nos hacemos transgresores de toda la ley. Y lastimosamente hoy el mundo cristiano estamos fallando en un mandamiento. No tenemos problema con 9, pero cuando llegamos con el cuarto, cuando dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu siervo, ni el que está dentro de tus puertas, ni tu caballo, ni tus animales, ni nada. Estamos fallando terriblemente. ¿Por qué? Porque nos han dicho de que no hay que guardar la ley de Dios. Y hermanos, la ley de Dios es parte de nuestro ser. Entiéndase eso. Por eso Dios al final del tiempo manda a 4 ángeles para que la gente se despierte y diga, y le va a decir el ángel, tú tienes el sello de Dios, ¿quieres recibir el sello de Dios? Te lo pongo ahorita mismo. Pero la gente está sellada y dice que no está sellada. La gente no quiere aceptar la ley de Dios como la regla de obediencia. O sea, lo vemos como preceptos, como reglas, y dice, no, yo no tengo que obedecer eso porque no es para mí, yo no puedo obedecer eso. Y hermanos, tú no puedes negar una realidad. O sea, no podemos ser hipócritas. No podemos decir que la ley de Dios hoy en día está invalidada y al mismo tiempo no matar. Me estoy dando entender, no es que estoy diciendo que vayamos a matar. Porque simplemente el cristiano no mata, no miente. ¿Me estoy dando a entender? Cuando el Espíritu Santo graba en nuestro corazón y en nuestra mente la ley de Dios, ya no es solamente un mandamiento escrito sobre una piedra o sobre un pedazo de papel. La ley de Dios llega a ser parte de nuestro ser. No la podemos sacar porque Dios ya la escribió en nuestro ser. Porque si usted dice ser cristiano, por supuesto, usted no va a matar, decíamos, no va a robar, no va a mentir, no va a adorar estatuas, etcétera, etcétera. Porque esa ley está en nuestro ser. Es parte de nuestra vida. Nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Oiga, cuando José, ¿se acuerda de la experiencia de José en Egipto? Cuando la esposa del emperador quiso abusar de él, por decirlo así. ¿Qué hizo José? ¿Se fue con él? ¿Se acostó con ella? No. ¿Cómo podría hacer esto? Dijo a mi Dios.
Y salió corriendo. Mire, salga corriendo, hermano, antes de que usted empiece a decir de que la ley de Dios no es válida o que no está vigente en nuestros días. Salga corriendo mejor como José. Ahora, si usted entiende de que la ley está vigente hoy en día, usted, con seguridad, mis queridos amigos, será parte de esta gran profecía del sellamiento en el tiempo final. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Mire, cuando usted cumple la ley de Dios, escuche bien, cuando usted cumple la ley de Dios, porque hoy en día tenemos unos conceptos tan raros en la mente que creemos que cuando nosotros cumplimos la ley la abolimos. No, cuando un juez cumple la ley no la elimina. Lo que hace es que fortalece el sistema legislativo, en la ley, ¿correcto? Y de igual forma, Jesús dijo que no vino a abrogar la ley. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús nos enseñó a que nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Jesús tenía el sello de Dios en su corazón. Jesús vino a enseñarnos a cómo cumplir la ley de Dios, porque el único propósito de la ley de Dios es llevarnos a Cristo. Eso es lo que nos dice Romanos 10:4. Para que nos limpie de nuestros pecados, porque el fin de la ley es Cristo. El fin no como algo que terminó, sino que el objetivo de la ley es llevarte, el objetivo de ese camino es llevarte a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede limpiar. Ese es el objetivo de la ley de Dios. Por eso Dios escribió la ley en nuestros corazones que nos muestra el camino que es Cristo Jesús. Es por eso que Dios sella su ley con su espíritu en nuestros corazones, para liberarnos del pecado. Todo aquel que tiene la ley de Dios en su corazón no peca, porque la ley lo guarda, le pone una valla contra el pecado, y por si acaso nosotros pecaremos. Oiga bien, qué lindo, qué hermoso es el amor de Dios. Dice que abogados tenemos con el Padre. 1 de Juan 2:1. ¿Saben, mis queridos amigos? Nosotros no nos salvamos porque somos buenos o porque somos malos, o porque nunca pecamos. Nos salvamos únicamente porque Cristo, con su vida, pagó la deuda que nosotros teníamos. Cristo pagó con su vida por nuestros pecados. Y Él nos ha garantizado que si pecamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, según 1 de Juan 1:9. Nuestra salvación depende únicamente y exclusivamente de los méritos de Cristo y no de nuestros esfuerzos, porque Él fue obediente a los mandamientos de su Padre, y eso nos garantiza nuestra salvación, pero también nos muestra que es posible obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros obedecemos la ley de Dios? Porque la ley es una expresión del carácter de Dios. Y cuando esa ley es escrita en nuestro corazón, el Dios, el que vive en mí y en ti, se manifiesta. Por eso decía Pablo, lógicamente, y ahora entiendo a Pablo cuando decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo, dice, Cristo vive en mí. Y lo que hago ahora, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando permitimos que Jesús habite en nuestra vida a través de la ley, es como si Él literalmente viviera en ti. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, según Romanos 9:5. Y ya no vivo yo, decía, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Entienden lo que estamos diciendo, mis queridos amigos y hermanos? ¿Saben por qué se ha perdido la imagen de Dios en la cristiandad, en la humanidad? Porque hemos borrado los mandamientos de Dios de nuestros corazones. Esa es la obra que Satanás quiere hacer, invalidar primeramente la ley de Dios, para invalidar la imagen de Dios, para que cuando Cristo venga, por supuesto, no se encuentre o no encuentre a nadie preparado. Porque solamente aquellos que reflejen el carácter
de Dios podrán irse con Jesús para el cielo. Dios está hoy muy, pero muy interesado en sellar a su pueblo. Lamentablemente, hoy hay una gran mayoría de sus hijos que no quieren tener nada que ver con la ley de Dios. Y al despreciar la ley, están despreciando a Jesús. Por eso Jesús dijo en 1 de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Obviamente, el que no guarda la ley no conoce a Jesús. No podemos decir, yo amo a Jesús y despreciar su ley. Jesús y la ley son una y la misma cosa, mis queridos amigos. Y ya para finalizar, nosotros como adventistas del séptimo día, creemos que el sábado, el Shabbat, el cuarto mandamiento, es parte del sello de Dios. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, la ley de Dios es el sello que Dios quiere colocar en nuestra mente y nuestro corazón. Pero en el corazón de la ley de Dios, en el corazón de los 10 mandamientos se encuentra el mandamiento de el sábado, el Shabbat. Podemos irnos a Éxodo 20. Vámonos a Éxodo 20 rapidito. En la ley de Dios usted puede encontrar este versículo claro. Cuando se va usted a Éxodo 20, oiga lo que dice. El versículo 10, el versículo 8 del Éxodo 20 dice, te acordarás. Oiga, ¿será que nosotros nos hemos olvidado? El Señor es tan gráfico, tan explícito. Dice, te acordarás del día sábado para santificarlo, o sea, para apartarlo. Santificar significa algo que usted tiene que apartar. Usted tiene que apartar el día sábado, el día Shabbat, para un uso exclusivo. Usted no puede mundanalizar el día que Dios apartó. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado, sábado no mío. Dice, sábado de Jehová tu Dios. Mis queridos amigos, esta es una verdad que nosotros no podemos cubrirla con el dedo de nuestra mano. Tú tienes que aceptar la ley de Dios en tu corazón. De lo contrario, nos volvemos en hipócritas. Estamos viviendo un falso cristianismo porque decimos ser hijos de Dios, pero al mismo tiempo rechazamos el carácter de Dios reflejado a través de su ley. O sea, no tenemos justificación. Lamentablemente, a veces utilizamos la Biblia para justificar nuestros gustos. Y no es así, mis queridos amigos. Utilicemos la comparación de texto con texto. Cuando tengamos alguna duda y vamos a encontrar la respuesta. Dios hoy en día quiere sellarte. Eso nos dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 dice que Dios enviará 4 ángeles poderosos después, muy pronto, para sellar a sus hijos, porque viene la destrucción. Dice, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra. Estos ángeles están por soltar los vientos y ya lo estamos viendo. Usted mira cómo en el mundo están pasando tantas cosas y la gente como si nada. No reacciona. En nuestra iglesia, todas las iglesias están hoy con un ánimo, pero realmente no están reflexionando en la palabra de Dios. Están emocionados en otra cosa. O por lo contrario, dormidos en sus asientos. Y no están reflexionando en la palabra de Dios. No estamos empapándonos y comiendo del pan de vida, que es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y levantémonos. A ti que nunca has escuchado la palabra de Dios, quizás en este momento Dios te ha hablado para que te busques, empieces a hacer esa búsqueda en la palabra de Dios en tu vida, porque no importa que tú creas o no creas, vas a ser afectado por lo que viene. Acuérdate, los hijos
de Dios, obedientes, van a recibir el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, el carácter de Dios. Porque Dios va a venir a tener a aquellos que reflejen el carácter de Dios. Va a venir a traer a aquellos que revelen la imagen de Dios, porque eso es lo que se ha perdido. Y la ley de Dios nos devuelve la imagen, su imagen. ¿Estoy dándome a entender? Así que preparémonos, porque el fin viene pronto. Y nos alegramos porque con el fin viene el libertador. Viene aquel que nos libertará y nos sacará de este mundo de pecado, de esta destrucción terrible, de esta contaminación. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos y nos veremos la próxima semana. Estaremos aquí con ustedes en otro estudio más interesante de la palabra de Dios. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros en la próxima semana. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y hasta pronto.